Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder saludarlos nuevamente en esta mañana para poder compartir la palabra de Dios y también para hacer memoria del Señor Jesucristo en este su día, el día en el cual partimos el pan y bebemos la copa. Quisiera compartir la palabra de Dios en Mateo capítulo 27 y leer allí un acontecimiento que tiene que ver con los momentos previos a la crucifixión del Señor. Dice Mateo 27, verso 27 también: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Esta lectura también la podemos encontrar con mayor o menor detalle dentro del Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Juan, y narra justamente el acontecimiento previo a la cruz, a la crucifixión del Señor. Pero tal cual él se valía de enseñanzas para con sus discípulos en los tiempos que estuvo aquí en la tierra como maestro y maestro de maestros, encontré esta palabra tan común en el día presente nuestro como también común en todo el mundo. Hoy en todo el mundo se menciona una palabra, esta palabra es corona. Esta palabra corona obviamente la asociamos con el coronavirus, ¿no es cierto? Eso que tanta muerte está trayendo en la redondez de la tierra. Esta corona era una corona tejida de espinas. En nuestro ámbito tenemos, a través del conocimiento científico, que este virus que se ha propagado por todo el mundo tiene forma de corona también. Tanto la corona que colocaron sobre la cabeza santa del Señor Jesucristo, como esta corona de la cual hoy tanto hablamos, ambas son coronas de muerte. En aquel entonces coronaron al Señor con esta corona de espinas que habrá sido entretejida en forma rápida, sobre la que se habrá tenido cierto cuidado de no lastimarse aquel que la hizo. Dice en el Evangelio de Juan que fueron los soldados los que la entretejieron. Y como ellos juzgaban justamente que el Señor no era ningún rey, era apropiado que tuviese una corona, pero una corona de espinas. Una corona que no debe haber sido colocada en forma delicada sobre la cabeza del Señor, sino que con odio, con saña, con toda la maldad de estos hombres, podían depositar esta corona, la deben haber clavado en la cabeza del Señor. Considerando lo que hemos leído también, que le golpeaban su cabeza con una caña, obviamente todo esto profundizaría más el dolor en la cabeza del Señor. Hoy el mundo también le sigue coronando de espinas al Señor, evidentemente. ¿En qué sentido? Ignorándolo, dándole las espaldas, renegando justamente de lo que toca vivir este mundo sumergido en el pecado. Este pecado que también es una pandemia, porque evidentemente a la luz de la Escritura podemos decir que el pecado entró por un hombre y así por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y este pecado nos conduce a la muerte. Estamos siendo azotados por una pandemia que nos conduce a la muerte, pero a la muerte eterna. El pecado es ese virus que está enquistado en todo corazón del ser humano. Y lo único que lo puede sacar, el único antídoto que Dios, por otra parte, ha provisto para la humanidad es la sangre preciosa de Cristo. A través de su sacrificio, que hoy recordamos, a través de su muerte en la cruz del Calvario, que también viene a nuestra memoria en este su día, es como Dios ha provisto el recurso divino para quitar de nosotros la muerte eterna, la condenación eterna, y darnos salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Su sangre preciosa, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado, y es lo que justamente necesitamos, limpiar nuestras vidas de todo pecado. Hoy, curiosamente, se nos demanda la limpieza de manos, ¿no es cierto? El profeta Jeremías podía escribir en su profecía también en el capítulo 2:
Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Qué tremendo es pensar que no hay nada que puede quitar nuestros pecados de la presencia de Dios, solamente la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia y nos vuelve a limpiar todos nuestros pecados. A través de su sangre tenemos la limpieza de nuestros pecados. Hoy recordaremos justamente y recordamos a través del compartir de la copa su sangre preciosa, su cuerpo lacerado, lastimado, ultrajado, y todo lo que se acumuló sobre él de parte de sus enemigos. Aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, sentenciaron así también sus mismas existencias a la condenación. La sangre preciosa de Cristo nos limpia. Y queremos recordar justamente que Él fue coronado con una corona de espinas. Y maravillosa es la Escritura en este sentido, al describir que hoy ya no lo tenemos coronado de espinas, coronado por el mundo, porque el mundo coronó justamente con espinas al Señor Jesucristo. El autor a los Hebreos, en su carta, en el capítulo 2, describe justamente al Señor al presente, habiendo ya pasado su sacrificio, habiendo entrado en su misma gloria, habiendo justamente sentadose Él a la diestra del Dios Padre. En el capítulo 2 y verso 9 encontramos esta descripción. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor gustó la muerte por todos, para que nosotros hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Pero, dice aquí en las primeras palabras del versículo, pero vemos a aquel que deberíamos referirnos con mayúsculas, porque aquel es Jesús, el nombre de su encarnación, el nombre de su humillación, el nombre con el cual le reconocían los hombres. Pero vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vemos en esta mañana, Señor? En esta mañana somos invitados por la palabra de Dios a verle, coronado de gloria y de honra, no como le coronaron los hombres, no como lo condenaron los hombres mismos, sino que ha sido coronado de gloria y de honra. ¿Quién coronó al Señor de gloria y de honra? Sino nada más ni nada menos que su mismo Padre, el Padre Celestial, que justamente lo coronó de gloria y de honra, pero que también, como dice Filipenses, capítulo 2, un muy pasaje conocido por todos nosotros, dice allí en el capítulo 2 de Filipenses, verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos aquí la exaltación maravillosa a la cual fue llevado el Señor a través de justamente esta humillación, la humillación que lo llevó a la muerte, muerte de cruz, pero la exaltación a la cual lo ha posicionado Dios justamente a través de su obediencia y de su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Cantamos en uno de esos himnos de la cena, el himno 250, que nos habla, que dice su encabezado, digno, digno, digno. Y pensaba justamente en una de esas estrofas que dice, a través de este digno, 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 te vemos coronado, pero no de espinas del mundo pecador. Nos regocijamos que tú que nos salvaste, tienes ya corona de gloria y de honor. Viéndole a Él y contemplándole a Él en esta mañana, queremos justamente adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, adorarle al que está coronado, entronado en los cielos, de gloria y de honra tal cual lo coronó el Padre. Hermanos, en esta mañana que nuestro corazón adore al Señor. Hasta la próxima y que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Hoy nos volvemos a reunir allí en nuestras casas, pero con el objetivo, con poder pensar en recordar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este domingo por la mañana
nos hace nuevamente en nuestro corazón, en nuestra mente, poder recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que para el Señor Jesucristo era muy importante esto de que Él quería hacerlo así. Lo hizo allí en el aposento alto antes de entregarse, con los suyos, con los que Él había elegido, con aquellos que Él había llamado. Y sabemos que allí instituyó esta cena del Señor y recordamos lo que Él hizo por nosotros. Y en esta mañana poder nuevamente ver, nuevamente en su persona, en su esencia, la del Señor, por qué debemos recordarle, o sea, qué es lo que nos lleva nuevamente a mirarle a Él en esta mañana. Y si me acompañan allí en Filipenses, capítulo 2, verso 7, habla que el Señor Jesucristo dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vemos en primer lugar cómo Cristo se humilló, ¿no? Cada vez que le recordamos vemos su humillación. Dice aquí este pasaje, se despojó, se vació. Él siguió siendo Dios, pero al estar como hombre se despoja de su deidad, no mostrando a los hombres su gloria, sino su humildad como ser humano, como hombre sin pecado, pero mostrando su humillación. Dice, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Dios, que era el Creador, que estuvo antes que las cosas se hiciesen, ahora es un hombre, un siervo, un ser humano como nosotros, sin pecado, pero padeciendo físicamente lo mismo que padecemos cada uno de nosotros. Dice allí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos que no solamente Cristo se humilló, sino que sufrió por nosotros. Dice que el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Este Dios que se humanó también sufrió por nosotros. Y sufrió también la vergüenza, ¿no?, de estar allí en la cruz, de ser burlado, vituperado, tratado como un delincuente. Dice, pero el cual era el gozo puesto delante de él. Él tenía un gozo. Él miraba más allá, miraba todo aquel pueblo que iba a ser ganado por su obediencia allí al Padre, muriendo en una cruz para salvar sus pecados. Miraba a cada uno de nosotros, que íbamos a venir mucho después, como estamos en este tiempo de la era humana, y ver cómo Él fue avergonzado, dice, menospreciando el oprobio. Dice, pero se sentó a la diestra del trono de Dios. Este Cristo que se humilló, sufrió, fue muerto, o sea, Él murió, entregó su espíritu cuando Él así lo dispuso. Dice que se sentó a la diestra de Dios. Y volvemos al pasaje inicial, allí el de Filipenses, donde los versos que seguían, el verso 7, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios glorifica a su Hijo, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. No sabemos cuál ha de ser el nombre del Señor, ¿no? Es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Conocemos al Señor como Emmanuel, como Jesús, como el Señor Jesucristo. Dice, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Nosotros ya lo confesamos eso, por la misericordia de Dios que Él nos eligió, nos hizo sus hijos. Nosotros hoy, en este tiempo, ya confesamos que el Señor es aquel nombre sobre todo nombre. Vemos la humillación de Cristo, como Dios lo exaltó. Esto nos da confianza de que si el propio Dios exaltó a su Hijo, luego de resucitar, un día Él también, nosotros, al morir, al pasar nuestra vida por esta tierra, un día también estaremos allí en la eternidad. Dice, porque si el Señor resucitó, nosotros también un día así lo haremos. Allí el apóstol Pedro, en Hechos, hablaba también acerca de lo que era el Señor Jesús. En este caso hablaba a aquellos que luego de la muerte del Señor, les decía allí en un discurso, en una predicación, 2:36 de hecho, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, un Señor, un hombre, sobre todo nombre. Y aquí dice que le ha hecho Señor y Cristo. Qué título también, ¿no? Qué nombre que ha dado aquí el apóstol guiado por el Espíritu. Dice, aquel que vosotros crucificaste. Dice, ciertísimamente Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor está sobre encima de todo y de todos. Y todo esto nos da también seguridad a nuestras vidas, que hemos creído en un Dios que se humanó, en un Dios que se humilló, en un Dios que se sacrificó, en un Dios que fue exaltado, que está a la diestra de Dios. Es un Dios que también estamos esperando que venga a buscarnos. Y es un Dios todopoderoso también. Allí en 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay nada que no esté sujeto a Él. Toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, absolutamente todo, estar a la diestra de Dios significa un lugar de preeminencia, de poder, de autoridad, desde eternidad a eternidad. Es el lugar que el Señor Jesucristo estaba antes de ser encarnado, y es el lugar que Él volvió y es el lugar que gobierna hoy. Y también el Señor Jesucristo allí en Romanos 8:34 hay un oficio muy importante que está también realizando allí en los cielos. Dice, ¿quién es el que os condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor es aquel que también intercede por nosotros. Su posición a la diestra de Dios sobre todo es aquel que intercede, que prepara, que acompaña, que a través también de su Espíritu está al lado nuestro y en nosotros, guiándonos a toda verdad junto con la palabra de Dios. Vemos cómo en la cruz y la resurrección se sometieron a Él todas las huestes angelicales, todo aquello que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué
importante pensar esto. Muchas veces escuchamos en lugares que hablan de aquel enemigo de nuestras almas y el poder que tiene, pero nosotros, si estamos cerca del Señor, el Señor es aquel que se sometieron todas las huestes que pueden haber en este mundo y debajo de este mundo, y todas aquellas cosas que el Señor puede controlar. Nosotros solamente debemos estar cerca de Él y alejados de las cosas que sabemos que nos hacen mal. Dice también allí en Filipenses, volviendo al pasaje inicial 2, pero en este caso, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después de él, procede a describir su humillación y exaltación, que habíamos explicado al principio. Pero ahora poder mirar, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es una actitud, ¿no? Luego de ver todo su derrotero, siendo Dios como Él se humilló, poder también tener este sentir que nos habla el verso 5. Al verle a Él, al verle todo lo que Él hizo, poder también nosotros humillarnos como Él lo hizo, para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo. Que el Señor pueda bendecirnos nuevamente en esta mañana al leer estos pasajes, al recordar a nuestro Salvador, al orar para ser agradecidos a Él y poder ver cómo Él se humilla, cómo Él sufre por nosotros, también como Dios lo exalta, está a la diestra de Él, como el Señor también intercede por nosotros. Y poder terminar con este pasaje que poder tener este sentir de humillación en esta vida, ¿no? Para poder transitar como cristianos, humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Agradezcamos a Dios ahora en estos próximos minutos, partiendo el pan y tomando el vino, y que Él pueda escuchar nuestra oración de gratitud, de exaltación, de darle la gloria a Él, porque Él lo merece. Buenos días, hermanos.